Si tú tienes un negocio de servicio, ya tú estás facturando 3, 5, 10 mil dólares al mes, pero tú sientes que ese crecimiento como que está dependiendo demasiado de ti, que esos meses buenos, malos, se alternan, pero tú no lo puedes controlar, y que ese negocio solamente funciona cuando tú estás. Quédate aquí, porque yo soy Jermis Peña y esto es Negocios y dirijo 4 empresas que en conjunto facturan 9 cifras de arquitectura, de construcción, desarrollo inmobiliario y educación empresarial. Y lo que te voy a compartir hoy no es nada de teoría que yo haya aprendido en un libro, es lo que yo aplico y lo que he tenido que aprender a golpes duros dirigiendo operaciones reales, con equipos reales, con clientes reales y con las consecuencias reales que me ha costado cada decisión. Mira, liderar un negocio de servicios sabemos que implica mucho emocionalmente, implica esfuerzo, implica riesgo en cada decisión, pero todo ese esfuerzo tiene que merecer la pena. El problema es que la mayoría de los profesionales que construyen un negocio de servicios lo hacen bajo esa mentira que nos vendieron de que tú vas a ser libre, pero realmente terminan trabajando más horas que nunca y el crecimiento no es para nada proporcional. O sea, facturan pero no escalan, tienen clientes pero no tienen como previsibilidad. Tú tienes ese equipo pero sigues siendo dependiente de todo. Yo lo viví. En algún momento, al construir mis empresas, entendía como que había construido un negocio que dependía completamente de mi presencia. Si yo no paraba, todo paraba. Y si no es un negocio, es un empleo, porque y encima un empleo súper exigente. Lo que cambió fue mi forma de operar. O sea, en vez de operar desde la intuición, comencé a implementar sistemas. Y hoy aplico exactamente lo mismo a todas mis empresas. Y te lo voy a enseñar. Vamos a ver 3 cosas concretas. Número 1, cómo tú creas un plan estratégico anual para facturar más de forma estable y rentable. 2, cómo tú puedes sistematizar esa captación de clientes. Tú te imaginas que tú puedas decir, tengo un calendario de reserva con meses de anticipación. Y tercero, es cómo construir ese horizonte de ingresos que te dé esa libertad para tú tomar decisiones estratégicas sin presión. Así que la primera pieza es ese plan estratégico anual. Y tú me dirás, pero Jermis, ¿y qué es eso? Mira, en Construger, en Estudio IP, en el IVA, en todas mis empresas, el año empieza con este ejercicio. No con motivación, con números. ¿Qué es ese plan estratégico anual? Es un documento que te va a permitir tomar las decisiones financieras en lugar de tú andar tomando decisiones emocionales. Porque las finanzas con la sangre de tu negocio. Y por mucho corazón que tú le quieras poner, si no es rentable, tú vas a quebrar. El plan tiene una lógica simple, pero la mayoría de gente no la formaliza. Primero tú decides cuánto tú quieres facturar en esos próximos 12 meses y cuál es la rentabilidad que tú estás buscando. No el número que te gustaría, el número que tú vas a comprometerte a alcanzar. De ese número se van a derivar todos los demás. ¿Cuántos clientes tú vas a tener que cerrar mensualmente? ¿Qué equipos tú necesitas? ¿Qué estructura de costo se puede sostener? ¿A qué precio tú tienes que vender para que esos números cierren? Te voy a dar un ejemplo completo de construcción para que tú lo veas en práctica. En mi constructora, antes de arrancar cualquier año, tenemos definido cuántos proyectos necesitamos contratar, no cuántos queremos, cuántos necesitamos para sostener la operación con rentabilidad. Eso incluye cuántos ingenieros, cuántos supervisores se requiere esa carga de trabajo en cada proyecto, cuánto costo de estructura implica, a qué volumen de contrato por proyecto tenemos nosotros que apuntar. Si ese número no cierra, nosotros no arrancamos el año improvisando, o sea, ajustamos la estrategia antes de que empiece el problema. Entonces, ese mismo ejercicio aplica en un negocio de consultoría, de diseño, de coaching, de medicina estética. El sector cambia, pero la lógica no. Cuando yo hago ese ejercicio, las preguntas que surgen son casi siempre las mismas. ¿Yo necesito más clientes o necesito clientes de mayor presupuesto? ¿Yo tengo que crecer el equipo o tengo que hacerlo más eficiente? ¿Yo estoy cobrando lo que vale o lo que entrego? Son preguntas que se responden con datos
Y esas son las que definen esas decisiones en el año. Entonces, sin ese plan que tú estás improvisando simplemente mes a mes, y mira, la improvisación es el enemigo del crecimiento. La segunda pieza es la captación. Tú puedes tener el mejor plan estratégico del mundo, pero si tú no tienes clientes, querido amigo, te voy a ser muy sincera, no tienes negocio. No tienes. Porque lo que he aprendido dirigiendo estas empresas es que la captación no puede depender de referidos. No puede depender de contactos personales. No puede depender de que alguien se acuerde de ti. Eso se llama azar. Los negocios no se construyen sobre el azar. La captación tiene que ser un sistema medible, previsible y replicable. En mis empresas tenemos canales de captación definidos para cada uno y para cada tipo de servicio. Sabemos exactamente cuánto cuesta un cliente en cada canal. Y eso cambia completamente la conversación. Cuando tú sabes cuánto te cuesta conseguir un cliente, y si tú quieres 5 clientes, la pregunta no es ¿de dónde van a salir los 5 clientes? La pregunta es, ok, invierto 5 veces en mi sistema de captación. Aquí voy. Vamos a ponerlo con un número concreto. Imagínate que tu objetivo es facturar $100,000 al mes. ¿Ok? Para llegar ahí, tú tienes que cerrar 5 clientes mensuales que tienen unos honorarios promedios, no sé, de $20,000. Si tu sistema de captación te cuesta $500 por cliente, entonces tú necesitas invertir $2,500 al mes en captación para tú poder lograr esos 5 cierres. Ese es el poder del sistema. No es magia, es matemática. Lo que yo lo veo mucho en profesionales de servicio, en arquitectos, en consultores, en coaches, en abogados, en diseñadores, es que tienen mucho talento para entregar unos resultados extraordinarios, pero no tienen ningún sistema de cómo conseguir esos clientes que le pague ese talento. Entonces, esa brecha es exactamente la que destruye el negocio y para de crecer. La tercera pieza, que es lo que yo le llamo el horizonte de ingresos asegurados. Suena poético, pero mira, eso es lo que te da la tranquilidad. Eso es algo que yo aprendí directamente en la construcción, donde los proyectos se contratan con meses o años de anticipación, pero lo trasladé a todas mis empresas, incluso a la educacional. En la constructora, por ejemplo, nunca arrancamos un año sin tener ya esos contratos firmados que se cubren una parte importante de esa operación proyectada. Entonces, eso no es una suerte, simplemente el sistema de captación se activó antes de que termine el año anterior. O sea, cuando tú tienes los clientes activos, no puedes soltar el sistema. ¿Entiendes? Entonces, no estamos buscando clientes para el mes que viene, estamos cerrando los del trimestre siguiente. Y ese es el mismo principio que aplica en cualquier negocio de servicios. Ese horizonte de ingresos, eso es tener clientes cerrados por adelantado. No leads, no prospectos, clientes firmados con un contrato con una fecha de inicio. Cuando tú tienes ese horizonte, cuando tú sabes que ya en los próximos 3 o 4 meses ya tú lo tienes cubierto, todo cambia. Primero, tú tienes previsibilidad financiera real. No hay cosa que dé más felicidad y más paz que eso, porque tú sabes exactamente cuándo tú vas a tener esos ingresos. Tú puedes hacer decisiones de inversión, de infraestructura, de equipo, pero no desde la esperanza, no desde la seguridad. Tú puedes elegir con qué cliente tú vas a trabajar, porque tú no tienes que hacer este cliente, tú no andas por ahí aceptando a cualquiera. Tú tienes demanda que es superior a tu capacidad, entonces tú puedes elegir quién te encaja, quiénes son los de mejor presupuesto, los que te permiten mejor hacer tu trabajo. Si tercero, que es lo que yo particularmente valoro más, es que tú ganas libertad, porque tú puedes hasta planificar tus vacaciones, el descanso, y tú puedes pensar en cosas que no estás al día a día solo en operativo, puedes hacer estrategias. Entonces, la idea de tú haber construido como fundador este negocio es trabajar mejor, no trabajar más. Ser empresario es pensar en sistemas y en métricas. Liderar un negocio es tener una máquina que trabaja para ti, no trabajar tú para la máquina.
Lo que te he compartido hoy es exactamente lo que yo aplico en todas mis empresas. No porque lo leí por ahí, porque lo construí con errores, con ajustes, con años de entender qué funciona y qué no, cuando tú tienes tantas operaciones reales que sostener. Si tú quieres llevar tu negocio específicamente a otro nivel, si tú quieres cambiar tu plan estratégico, sistematizar tu captación, construir ese horizonte de ingresos que te dé estabilidad real, podemos trabajarlo juntos. Lo único que tienes que hacer es reservar una sesión de diagnóstico, sin costos, sin compromiso, solamente para entender dónde tú estás y qué necesita tu negocio para escalar. Te dejo ese link en la descripción, pero antes de finalizar, te dejo con una tarea adicional. Dos columnas. Columnas A. Voy a anotar durante 3 días cuáles son esas actividades que estoy haciendo que apuntan al crecimiento de mi negocio y a estrategia. Por ejemplo, envío de propuestas, la cita con ese cliente prospecto, el plan de redes que efectivamente se haya hecho y se haya cerrado algún lead que se cosechó por ahí. Eso, columna A. Columna B, cuáles son las demás tareas que yo estoy haciendo de acuerdo a mi agenda. Ponlo por hora, no te compliques, no tiene que ser muy segmentado y solamente 3 días. En este otro lado van esas consultas de preguntas que me trae mi equipo, ese trabajo técnico que bien lo pudo haber hecho otra persona, ese trabajo administrativo que también lo pudo haber hecho otra persona. Y te vas a sorprender. Cuando yo hice ese ejercicio, ya yo tenía obras millonarias de construcción activa. Y mi resultado fue 85% en la columna B. Eso significa que todo mi tiempo estaba operativa y que simplemente yo me había alejado de donde realmente yo como fundadora de negocio tengo valor, que es la parte estratégica, que es la fuente de negocios. Así que te dejo con esa tarea, hazla. No tengas miedo, es un punto de partida para que puedas tener el espejo de cuál es tu realidad. ¿Por qué ese cuento de voy a poner mi empresa, voy a ser un profesional independiente y eso me va a dar libertad y me va a dar más tiempo? Muchas veces no funciona, muchas veces los negocios están estancados y están en riesgo de quebrar.